Diseño de un local que alberga aparatos de gas. Según la norma UNE 60670, parte 6, versión 2014. Esta hoja repasa los requisitos de seguridad que deben de cumplir los locales que albergan aparatos de gas. Esto es, vamos a repasar los requisitos respecto del volumen mínimo exigido, en el caso de disponer de aparatos tipo A. Ventilación necesaria, sección y disposición de la misma, así como la configuración mediante si esta entrada de aire, esta ventilación puede ser directa o indirecta, en el caso de que el local disponga de aparatos de circuito abierto, aparatos tipo A y o tipo B. Ventilación rápida, caso de ser necesaria. Y el caudal de extracción de humos, en el caso de aparatos tipo A, y se supere la potencia de 30 kilovatios. La base, como comentábamos, de esta aplicación es la parte 6 de la norma UNE 60670, de tal modo que al pasar el ratón sobre alguna de las casillas de resultados, se va a indicar el punto de esta norma donde aparece la obligación o el dimensionado obtenido. En la parte inicial introducimos los datos de superficie y tipo de gas. Debemos introducir la superficie del local que alberga los aparatos de gas. Por ejemplo, pongamos 30 metros cuadrados. Seleccionamos el tipo de gas. Gas natural, por ejemplo, propano. ¿Para qué se utilizará esta opción si aquí no hay cálculo de tuberías? Pues para determinar la posición de las rejillas de los orificios de entrada de aire. Debemos de introducir los aparatos. Están clasificados en tres tipos, están agrupados en tres tipos. Aparatos tipo A, que son aparatos de circuito abierto que no disponen de conducto de evacuación de gases de la combustión y toman el aire del local donde están instalados. Pues todos ellos los iremos anotando en estas casillas, los aparatos y sus consumos caloríficos nominales. Aparatos tipo B, aparatos también de circuito abierto con conducto de evacuación de los productos de la combustión, en este caso, al exterior del local, los típicos calentadores antiguos, y que toman el aire del local donde están instalados, aparatos tipo B. Y aparatos tipo C, los aparatos estancos, los aparatos de circuito cerrado con evacuación conducida de los productos de la combustión y también entrada de aire del exterior del local donde se encuentran instalados. Hagamos un ejemplo. Tengamos en un local una serie de aparatos, me lo voy a inventar, la tipología y las potencias. Tengamos una marmita, potencia 12 kilovatios, tengamos un free top de 30 kilovatios, tengamos una barbacoa de 8 kilovatios y algún aparato más, una freidora de 8 kilovatios. Total, suma del consumo calorífico de estos aparatos, 58 kilovatios. Introducimos ahora los aparatos tipo B. Pongamos que tenemos un termo de ACS y, por ejemplo, 10 kilovatios, que están ahí anotados. Y si tenemos algún aparato tipo C, pues se anota. Tengamos, por ejemplo, un calefactor estanco de 4 kilovatios. ¿Vale? Tengamos una caldera, cualquier aparato. Total, tenemos los aparatos 58 tipo A, 10 tipo B, 4 tipo C. Total, resultados. Total consumo calorífico de los aparatos de circuito abierto, 68 kilovatios. Es la suma de 58 tipo A más 10 tipo B. Total consumo de los aparatos instalados, pues 68 más 4 del tipo C, 72. Total potencia de diseño del local, 79,2 kilovatios. Ello lo podemos observar en el punto 3.2 de la norma UNE 60670, parte 4. Esta es la potencia referida al poder calorífico superior. Resultados ya específicos de la norma UNE 60670. Volumen mínimo
del local. Ello lo podemos observar en el punto 4.2.1 de la norma UNE 60.670 parte 6. En este caso, 50 metros cúbicos brutos. Este es el caso general, pero existen también disposiciones en el caso de edificios ya construidos, algo así como las rebajas, ¿no? Si no se puede cumplir con este volumen, adoptando medidas suplementarias, pues se puede ir a un volumen menor. Por ejemplo, volumen mínimo en el caso de ventilación aumentada. Si se aumenta la ventilación un 150%, los orificios de entrada de aire, en ese caso, y es un edificio ya construido, siempre superando los 6 metros cúbicos, podemos llegar a un mínimo de 37,5 metros cúbicos, pero debe de ser edificio ya construido y además la superficie de ventilación debe de aumentarse un 150%. Volumen mínimo con ventilación aumentada y detectores de monóxido. Ello lo podemos ver también en el punto 4.2.1. En el caso de aumentar un 150% la ventilación e instalar detectores de CO, pues en ese caso el volumen también se puede reducir, siempre que estemos en un edificio ya construido. Hasta el 50%, podemos estar entre el 50 y el 75% del volumen bruto mínimo necesario. El 50% de 25 metros cúbicos. Este sería su volumen mínimo. Otro requisito de seguridad exigible a los locales, en el caso que tengamos más de 30 kilovatios de aparatos tipo A, se precisa un caudal mínimo de extracción de humos. Ello lo podemos observar en el punto 4.2.1. En este caso, 416 metros cúbicos hora. El caudal de extracción de la campana debe de ser superior a este valor. Además, el sistema dispondrá de un detector de flujo en la campana de extracción de humo, de tal manera que si no detecta extracción, si no detecta su funcionamiento, cerrará automáticamente la electroválvula de entrada de gas, que debe de ser de rearme manual. Ventilación rápida, superficie de ventilación rápida. Ello está en el punto 4.3. Esto es obligatorio si el local alberga aparatos a gas tipo A, salvo que los fuegos abiertos estén provistos, todos los fuegos abiertos estén provistos de un sistema de seguridad por extinción o detección de llama, o bien existe un sistema de detección y corte de gas. ¿Vale? En este caso se precisan 0,4 metros cuadrados, que puede ser una o dos aberturas que comuniquen directamente con el exterior o un patio de ventilación. No se permite la ventilación rápida e indirecta a través de un local contiguo. En este caso tiene que ser ventilación directa. Orificios de ventilación. Podemos tener orificios directos con conductos con conductos de menos de 3 metros, con conductos de más de 3 metros hasta 10 metros y de más de 10 metros hasta 20 metros. Un orificio directo debe tener una superficie mínima de ventilación según dimensionado, según el punto 6.2 de la parte 6 de la norma, de 340 centímetros cuadrados de sección libre. Cabe la posibilidad de poner alguna rejilla, alguna celosía, que obture parte de la rejilla. Entonces hemos puesto la opción de indicar la opacidad de la rejilla, indicando el tanto por ciento de sección libre. Si ponemos una rejilla que deja libre el 80% del paso, pues al final la superficie de ventilación bruta debe de ser de 425 centímetros cuadrados, porque un 20% va a estar ocupado por celosías, por adornos, por las lamas, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir corrigiendo y dimensionando para garantizar la superficie libre. Si optamos por una sola entrada de aire, por un solo orificio circular, su diámetro mínimo serán 233 milímetros, y si lo optamos a hacer la entrada en dos partes, dividirla en dos partes, algo que a veces puede ser exigible, tal y como veremos más adelante, cada orificio debe ser como mínimo de 164 milímetros. Si hacemos un conducto de más de 3 metros y hasta 10 metros, pues la sección bruta debe de ser de 658 centímetros cuadrados. Si lo hacemos en un orificio
285 milímetros, y si lo dividimos en dos orificios circulares, 201 milímetros cada uno de los dos orificios. Si hacemos un conducto de más de 10 metros y hasta 20 metros, ¿vale?, longitud superior a 10 metros y 20 como máximo, la sección bruta mínima debe ser de 1063 centímetros cuadrados. Si se hace en un solo orificio, el diámetro mínimo 368, en dos orificios como mínimo 260 milímetros cada uno. Otra opción interesante es que podemos ver la disposición de las rejillas. Hemos optado arriba con gas propano, con gas natural, gas menos denso que el aire, y por lo tanto podemos ver el tipo de admisión de aire. En este caso, la ventilación inferior puede ser directa o indirecta, y la superior debe de ser directa. Posición de las rejillas, en este caso, ventilación dividida en dos aberturas, cada una de sección igual o superior a la mitad de la calculada, posicionadas de tal manera: una inferior, cuyo extremo superior de esta ventilación inferior esté a un máximo de 50 centímetros sobre el nivel del suelo, y una ventilación superior, cuyo extremo inferior esté como mínimo a 1,80 sobre el nivel del suelo y a un máximo de 0,40 del nivel del techo. Si hubiéramos elegido otro tipo de gas, como el gas propano, que es más denso que el aire, la posición de las rejillas variará. Veámoslo. Selecciono propano y vuelvo a ver la configuración de la ventilación. Gas más denso que el aire, el propano es más denso que el aire, su densidad de cálculo, su densidad respecto del aire es mayor que 1, más denso que el aire. En caso de una fuga se va a las partes bajas. Indicación del tipo de admisión de aire según la tabla 4 de la norma UNE 60670 parte 6, igual que antes, ventilación inferior directa o indirecta y superior directa. Y la posición de las rejillas según la misma tabla. En este caso tiene que estar obligatoriamente dividida en dos aberturas, cada una de sección igual o superior a la mitad de la calculada, pero la ventilación inferior debe de tener su extremo inferior como máximo a 15 centímetros sobre el nivel del suelo. No nos interesa tanto la posición del extremo superior de esta rejilla inferior como la posición baja de esta rejilla de ventilación inferior. Y la ventilación superior, en este caso, igual que antes, cuyo extremo inferior esté como mínimo a 1,80 sobre el nivel del suelo y hasta 0,4 del nivel del techo como máximo.